Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Estamos muy contentos de iniciar este ciclo de seminarios del estudio de salud de las maestras. Es un honor para mí inaugurar este ciclo de seminarios en los que tenemos una oportunidad de encontrarnos con la comunidad científica del instituto y presentar los avances de lo que hemos construido colectivamente en el estudio de salud de las maestras, que además estamos a punto de cumplir 20 años de esta cohorte. Como muchos de ustedes saben, pues Esmaestras nació con un objetivo claro, que es generar evidencia científica robusta y contextualizada sobre la salud de las mujeres mexicanas a lo largo de la vida, con el propósito de incidir en políticas públicas de prevención en las enfermedades que más aquejan a las mujeres mexicanas. Este compromiso que inició hace 20 años se mantiene con la prioridad del equipo de contribuir al conocimiento y la prevención de las enfermedades que lideran la morbilidad y la mortalidad en México, incluyendo cáncer, enfermedades cardiovasculares, metabólicas como la diabetes, salud mental y recientemente deterioro cognitivo. Desde su inicio en 2006, con la participación de más de 115,000 maestras de 12 estados de la República, Esmaestras se ha consolidado como una de las cohortes prospectivas más grandes y sólidas de América Latina y del mundo. Esmaestras también ha sido una plataforma muy importante para la colaboración científica y la formación de investigadores jóvenes. A lo largo de todo el estudio hemos formado parte de múltiples consorcios de investigación en el mundo y en Latinoamérica. Por ejemplo, formamos parte del NCI Cancer Consortium para el estudio de diversos tipos de cáncer. Colaboramos activamente en proyectos en donde somos investigadores principales con la Universidad de Harvard, Utah, la Universidad de California en San Francisco, la Universidad de Texas, la Universidad de Arizona. En México también tenemos colaboraciones con algunas universidades como la UNAM y el Tecnológico de Monterrey. Para el estudio de diabetes en particular, Esmaestras forma parte del consorcio Interconnect, y para el estudio de enfermedad cardiovascular en el consorcio de cohortes de Latinoamérica y el Caribe. A lo largo de estos 20 años han pasado por el estudio decenas de estudiantes de servicio social, maestría y doctorado, muchos de los cuales hoy son investigadores e investigadoras jóvenes que siguen trabajando en la salud pública y en la epidemiología en México y en otras partes del mundo. Este ciclo de seminarios que hoy inauguramos tiene dos grandes propósitos. El primero es compartir los avances, desafíos y aprendizajes de las líneas de investigación que tienes maestras, pero también es una forma de celebración por estos 20 años de sostener un estudio longitudinal, riguroso y que en este contexto mexicano pues es un logro colectivo extraordinario. Este año vamos a tener 3 seminarios, el primero presentado por la doctora Dalia Stern, que incluye el análisis de diabetes y cómo podemos utilizar técnicas estadísticas avanzadas para emular ensayos clínicos en estudios observacionales. El siguiente seminario que se presentarán los resultados de una colaboración que hemos tenido con el HIT de salud reproductiva, en el que analizamos el impacto del embarazo adolescente en la diabetes, y finalmente presentaremos algunos de los avances que hemos tenido en investigación de cáncer en el estudio. Les agradecemos a todas las personas que hacen posible Esmaestras. De verdad se requiere una villa entera para mantener este estudio, y pues les invito a aprovechar este espacio académico como un momento en el que podamos tener un diálogo con la comunidad científica, pensar en colaboraciones dentro del instituto en el estudio. Y pues con estas palabras declaro formalmente inaugurado el ciclo de seminarios de Esmaestras 2025. Les agradecemos mucho su presencia y le doy la palabra al maestro Arturo Aguilar, que es bioestadístico y trabaja con nosotros en el estudio de salud de las maestras. Muchas gracias. Muy buenos días, doctora Liliana. Muchas gracias. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Mi nombre es, como lo comentó la doctora Liliana, María Arturo Aguilar,
y en esta ocasión tengo el gusto de acompañarles como moderador de este primer seminario. El seminario lleva por nombre o por título Evaluación de las guías alimenticias 2023 para la prevención de la diabetes tipo 2, emulación de un ensayo Diana en mujeres mexicanas. Bueno, en esta ocasión, la ponente nos compartirá una aplicación de la metodología de ensayos Diana en epidemiología nutricional, utilizando datos de la Corte de Estudios de las Maestras Mexicanas, como sus siglas se conoce, es maestras. A continuación, me doy la oportunidad de presentar a nuestra ponente. ¿Quién es nuestra ponente? Nuestra ponente es la doctora Dalia Stern, y respecto a sus niveles de estudio, ella es licenciada en nutrición por la Universidad Iberoamericana, tiene un doctorado en epidemiología de la nutrición por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Estados Unidos, y respecto a su acción laboral actualmente es profesora de la Escuela de Salud Pública de México, donde imparte las clases enfocadas a métodos avanzados de epidemiología y epidemiología nutricional. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 2 y dentro de sus intereses se encuentran entender el papel que juegan los factores de riesgos individuales y ambientales en el desarrollo de las enfermedades crónicas en México. Y todos los hallazgos que ella encuentra en sus estudios o investigaciones, pues darles un sentido en programas y políticas de alto impacto para mejorar la salud y el bienestar de la población. Ella será nuestra ponente y antes de darle la palabra, quiero tomarme lo siguiente y comentarles las reglas de este seminario. En cuanto a la dinámica o las reglas, es que la presentación tendrá una duración de aproximadamente 35 minutos. Durante este tiempo se invitará a la audiencia a escuchar sin interrupciones para permitir el desarrollo completo del tema y al finalizar abriremos un espacio de preguntas y respuestas donde podrá usted plantear sus dudas o comentarios. Sin más, adelante, doctora Dalestar. Muchísimas gracias, Arturo, y muchísimas gracias, Liliana. Voy a iniciar la compartición de mi pantalla. Si alguien pudiera nada más confirmarme que se ve bien, se los Se agradecería. ve Sí. bien, se ve perfecto. Sí. Ah, perfecto. Déjenme también ahora quitar aquí la cámara, que si no, luego no veo absolutamente nada. Excelente. Si por cualquier motivo me dejan de escuchar, avísenme. Recientemente tuve un problema con mi cámara que se solucionó, pero esa solución parecía haber afectado el micrófono. Entonces, por favor, cualquier cosa me interrumpen. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias nuevamente, Liliana, por, pues sí, compartir todos estos detalles sobre Es Maestras, a lo que nos dedicamos, y Arturo por la presentación. Em, Como bien ya mencionó Arturo, el título de esta ponencia es Evaluación de las guías alimenticias 2023 para la prevención de diabetes, emulación de un ensayo Diana en mujeres mexicanas. Bueno, creo que todos podemos reconocer que la diabetes es un problema de salud pública. A nivel mundial, la prevalencia estandarizada por edad de esta enfermedad es de 6,1%. Y en nuestro país, el 18,4% de las personas adultas viven con diabetes. A pesar de que es ampliamente reconocido el papel que juega la dieta, sobre todo una dieta saludable, en poder prevenir esta enfermedad, la realidad es que no queda muy claro cuál es la dieta o cuál es el patrón de dieta más efectivo y realista para prevenir esta enfermedad. En México se han implementado diversos programas y políticas enfocados en la prevención de enfermedades crónicas y
una o entre estas acciones tenemos las guías alimentarias que se publican en el 2023. Estas guías tienen como objetivo promover una alimentación saludable y sostenible. ¿A qué nos referimos con esto? Es que pues no solamente se busca ayudar o mejorar la salud de las personas, sino también la salud del planeta. Y bueno, ¿qué hacen o qué promueven estas guías? Por un lado, está la promoción de frutas y verduras, granos enteros, leguminosas y grasas saturadas. Y por el otro lado, estas guías lo que recomiendan es limitar el consumo de alimentos de origen animal, principalmente las carnes rojas, bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados y el alcohol. Ahora bien, ¿cómo es que se generan estas guías? Em, y pues bueno, a pesar de que la generación de las guías toman en cuenta la revisión de la evidencia científica para tratar de entender cómo o de qué forma algunos alimentos pueden incrementar o reducir el riesgo de enfermedades, tomaron en cuenta el impacto ambiental de toda la cadena de producción de alimentos, así como también las prácticas alimentarias nacionales. Lo que sigue sin ser muy claro y lo que principalmente motiva este trabajo es entender si en su conjunto, es decir, seguir todas las recomendaciones en conjunto propuestas por las guías, puede ayudar a la población a prevenir diabetes. Para que nosotros podamos responder esta pregunta de investigación, eh, idealmente lo que quisiéramos es poder realizar un ensayo aleatorizado. Y bueno, se preguntarían, ¿y esto por qué? ¿No? Los ensayos aleatorizados, en comparación con muchos estudios observacionales, tienden a tener preguntas que están mejor definidas. También hay mucho más claridad en todo el protocolo del estudio de los ensayos aleatorizados en comparación con los estudios observacionales. Y quizá una de sus grandes fortalezas es la aleatorización de las intervenciones, lo que en conjunto pues nos ayuda a poder interpretar de forma causal los hallazgos que tenemos. Ahora, ¿cuál es uno de los principales problemas cuando hablamos de exposiciones como la dieta? Y es que difícilmente vamos a tener ensayos aleatorizados de dieta, principalmente porque adherirse a un patrón dietario por mucho tiempo es sumamente difícil. Entonces, ¿cuál es una de las alternativas que se proponen y que es justamente lo que hacemos en este estudio? Es utilizar el marco conceptual del ensayo Diana. Pero bueno, ¿qué es el ensayo Diana? El ensayo Diana representa o sería el ensayo aleatorizado que nos gustaría a nosotros realizar, es el ensayo hipotético, y que puede ser razonablemente emulado con datos observacionales disponibles para que nosotros podamos responder a esta pregunta de interés. Ahora, algo que me gustaría aclarar, porque sí hay diferencias entre ensayos aleatorizados y lo que es factible hacer con este marco conceptual, es que el ensayo Diana nos ayuda a responder preguntas que tienen que ver con la efectividad comparativa, es decir, se busca entender si una intervención versus otra es mejor y obviamente esto es en condiciones de la vida real porque estamos utilizando datos observacionales para poder emular este ensayo. Antes de hablar un poco más sobre esta metodología
y los pasos que se deben de seguir. Me gustaría mencionar cuál es el objetivo de nuestra investigación y es estimar el riesgo a 9 años de adoptar las guías alimentarias 2023 al inicio del seguimiento en comparación con la dieta habitual de las personas en la prevención de diabetes en una corte de mujeres mexicanas. Ahora bien, em, con este diagrama voy a dar un poco de contexto sobre el marco conceptual del ensayo Diana. Digo, no podré ir a mucho detalle, pero cualquier pregunta que les surja o que tengan, con mucho gusto procuraré responderla después. Y si eso no es posible, siéntanse también, por favor, con la libertad de escribirme y yo encantada de poder tener conversaciones al respecto. Entonces, bueno, iniciamos, como siempre, con una pregunta de investigación. Ahora viene el primer paso, una vez que tenemos nuestra pregunta de investigación, es poder especificar el protocolo de este ensayo aleatorizado que nos gustaría realizar. Y bueno, para esto es muy importante que nosotras y nosotros tengamos mucha claridad en cuáles son nuestros criterios de elegibilidad, las estrategias de tratamiento, estrategias de intervención que vamos a estar comparando, de qué forma se va a asignar este tratamiento, definir muy bien nuestro desenlace de interés, el tiempo de seguimiento, cuál va a ser el contraste causal que nos va a interesar estimar y tener mucha claridad en el plan de análisis. Entre otras cosas, la verdad es que hacer esto lo que nos va a asegurar es que tengamos estrategias de tratamiento que son implementables. A su vez, cuando nosotros hacemos este ejercicio de pensar en el estudio ideal hipotético que nos gustaría realizar, también nos puede ayudar a refinar nuestra pregunta de investigación. Una vez que tenemos esto muy claro, el siguiente paso es considerar o pensar cómo vamos a emular este ensayo Diana, incluyendo, como ven aquí, los mismos elementos que consideramos cuando hacemos la especificación del estudio, pero utilizando los datos observacionales. En este caso, y como van a ver, es algo que nos sucedió a nosotros, es que es posible darnos cuenta que el ensayo Diana requiere ser adaptado. ¿Y por qué pueden suceder estas adaptaciones? Pues van a depender mucho de los datos que tengamos disponibles. Entonces, algo que me gustaría también dejar muy claro aquí es que la especificación y la emulación del ensayo Diana es un proceso iterativo. En otras palabras, la especificación y la emulación no son procesos independientes. Y quisiera dejar claro que un ensayo que no puede ser emulado con los datos observacionales, en sí no puede ser el ensayo objetivo de un análisis observacional. Entonces, en este cuadro que les presento aquí están las 16 recomendaciones de alimentos de estas guías de alimentación saludables y sostenibles. En verde tenemos las recomendaciones que las guías están promoviendo y en rojo las recomendaciones que las guías limitan. Y pues bueno, en nuestro caso, aunque idealmente hubiésemos querido emular las recomendaciones tal cual como ustedes las ven en este cuadro, em, la realidad es que teníamos grupos de alimentos donde la adherencia a algunos de estos grupos era muy, muy baja, incluso 0%, y por lo tanto
las tuvimos que modificar. Y a esto es a lo que me refiero con el proceso iterativo. Por ejemplo, tuvimos que disminuir el punto de corte para algunos de los alimentos, específicamente leguminosas, huevo, agua y nueces y semillas. Y tuvimos que aumentar el punto de corte de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Además, dado que la mayoría de las maestras ya consumían más de 8 porciones al día de cereales y tubérculos, en lo que nos enfocamos fue en la segunda parte de esta recomendación, que era que al menos el 50% de los granos consumidos debían de ser altos en fibra o granos enteros. Y si se fijan, hay algunas recomendaciones que tienen un pequeño rango y para nosotros poder emular, lo que hicimos es tomar el punto medio de la recomendación, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, otras carnes, la recomendación era consumir menos de 2 o 3 porciones a la semana y nosotros especificamos el punto de corte en 2,5. Lo mismo lo hacemos para otra serie de recomendaciones. Ahora, algo importante también que me gustaría mencionar es que en el caso de los aceites y las grasas saludables, aunque se tenía un punto de corte en la recomendación, particularmente nuestros datos, nosotros no conocemos o no preguntamos más bien sobre las cantidades consumidas de aceites y grasas saludables y únicamente sabemos el tipo de grasa que se utiliza para cocinar. Entonces, igualmente modificamos esta recomendación para solamente decir si se utiliza o no grasa saludable para cocinar. Y quizá parece que me estoy adelantando, pero me gustaría en este gráfico, antes de hablar de la emulación, mostrarles em, cómo era la adherencia a estas recomendaciones originales que tuvimos que modificar y el resultado de estas modificaciones en la adherencia a los diferentes grupos de alimentos. Entonces, en rosa oscuro, las barras representan el porcentaje de adherencia a las recomendaciones originales y en el rosa claro tenemos el porcentaje de adherencia de las recomendaciones adaptadas. Y bueno, aquí resalto, ¿no? Estos grupos de alimentos donde hicimos modificaciones y, por ejemplo, leguminosas. Solamente el 7% de las personas participantes del estudio cumplía con esta recomendación y por ende tuvimos que disminuir ese punto de corte de 1,5 a 0,5 para que más personas se adhieran y entonces este ensayo ideal pudiese ser emulado. Y otra cosa que me gustaría resaltar aquí es el tema de los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas. Aunque idealmente no se deberían de consumir, en nuestros datos ninguna persona no los consume. Entonces tuvimos que permitir cierto consumo. Y bueno, enseguida, y antes de hablar del estudios maestras, quisiera mostrarles el proceso que se lleva a cabo para especificar este ensayo ideal y después lo que uno hace con la emulación. Y pues bueno, iniciamos con los criterios de elegibilidad. Entonces, los criterios de elegibilidad incluyen que las personas sean mujeres mexicanas, que tengan 40 años o más y que al inicio del estudio no tengan un diagnóstico de diabetes, enfermedad cardiovascular o cáncer. La emulación, es decir, lo que nosotros vamos a hacer ya con nuestros datos observacionales, incluyen los mismos criterios que nuestro ensayo Diana, pero además necesitamos unos criterios adicionales. Entre ellos es que tengamos información válida de dieta, específicamente del cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, en el basal y prebasal. Cuando hable más del estudios maestras, va a quedar claro a qué me refiero con basal y prebasal.
Y específicamente la línea base de la emulación del ensayo se define como la fecha del retorno del segundo cuestionario entre el 1 de enero del 2008 y el 31 de diciembre del 2010. Ahora, hablando de lo que más nos interesa en este caso, que son los tratamientos o las estrategias dietéticas, pues estas incluyen dos. La primera es la dieta habitual, es decir, la no intervención. Permitir, si esto fuera un ensayo real, lo que harías es dejar a las personas que sigan consumiendo el tipo de alimentos y el patrón dietario que las personas quieren. No intervienes, no haces absolutamente nada. En comparación con tener recomendaciones muy claras como las que mostré anteriormente sobre la intervención conjunta de estas 16 recomendaciones. Ahora, como bien dije, las tuvimos que adaptar. Entonces, la especificación del ensayo lo que incluye es las recomendaciones de estas guías adaptadas. Algo que me gustaría mencionar aquí es, pues, la importancia de señalar que este tipo de intervención es distinta a lo que tradicionalmente se hace en los estudios de epidemiología nutricional, donde cuando se quiere ver si un patrón de dieta es bueno o perjudicial para la salud, típicamente lo que se hace es que se genera para cada persona un puntaje, ¿no? Y dependiendo de las recomendaciones y la forma como se genera ese puntaje va a ser el número final que se obtiene, pero usualmente lo que se compara es la alta versus la baja adherencia a este puntaje. En este caso no estamos haciendo eso, lo que estamos haciendo y la pregunta que se hace es, ¿qué le pasaría a las personas si todas hubiesen mantenido su dieta habitual en comparación con qué les hubiese pasado si siguen en conjunto estas 16 recomendaciones? Entonces, la intervención, si se fijan aquí, es muy, muy clara. En nuestra emulación es exactamente igual que la especificación de nuestro ensayo. Ahora bien, la asignación al tratamiento. En el ensayo Diana ideal, pues nosotros asignaríamos aleatoriamente a las personas a una de estas dos estrategias dietéticas. Y pues bueno, cuando hablamos de dieta, podemos imaginarnos y entender perfectamente que la gente estaría consciente de la intervención a la que fue asignada. Y para el caso de la emulación, pues bueno, en los datos observacionales, nosotros no podemos aleatorizar. Entonces, para poder emular esto, lo que hacemos es ajustar por distintas covariables, tanto prebasales como basales. Aquí las enlisto. Nuestro desenlace de interés, y como mencioné al inicio, es el riesgo de diabetes a 9 años. Eso sería lo que estaríamos estudiando en nuestro ensayo Diana. Y en la emulación buscamos exactamente lo mismo, entender cuál es el riesgo de diabetes a 9 años. Ahora bien, nuestro seguimiento iniciaría, si realizáramos este ensayo hipotético, con la asignación a la intervención. Y el seguimiento terminaría en el desarrollo de diabetes, la muerte, la pérdida del seguimiento o la censura administrativa, que en este caso sería el 31 de diciembre del 2018. Y en nuestro ensayo Diana hicimos exactamente lo mismo. Y aquí es donde quizá también esté una de las diferencias importantes, y es que en un ensayo real y utilizando únicamente datos de dieta de la línea base, lo que nosotros estaríamos estimando es el efecto de haber sido asignado
a la intervención dietética. Ahora bien, como ya mencioné, en los estudios observacionales no hay asignación a intervención. Entonces, lo que nosotros estimamos y específicamente es el efecto de adoptar la intervención dietética en la línea base. Y nuestro plan de análisis en el ensayo ideal sería pues comparar el riesgo acumulado de diabetes a 9 años con Kaplan-Meier según el grupo de intervención. Y para la emulación del ensayo, nosotros lo que hacemos es igual estimar este riesgo acumulado. Sin embargo, como no aleatorizamos, necesitamos ajustar por estas covariables prebasales y basales que ya les mencioné, y lo hacemos mediante la estandarización. Entonces, bien, ahora brevemente y para poderles decir o dar un poquito más de contexto sobre el estudio que utilizamos, la doctora Liliana ya nos lo presentó. Pero bueno, usamos datos del estudio ESMAESTRAS, que es un estudio de cohorte prospectivo que inicia en el 2006 en dos estados, en Veracruz y en Jalisco. A eso es a lo que yo en esta presentación le he llamado el cuestionario prebasal. Y en el 2008, además de volver a invitar a las maestras que participaron en el 2006 en Jalisco, en Veracruz, se extiende la invitación a participar a maestras de 10 estados más. Sin embargo, en nuestro caso, y para este estudio en específico, como era de suma importancia poder ajustar nuestros modelos por la dieta prebasal, lo que hacemos es utilizar la información de las 19.128 maestras que responden tanto al cuestionario del 2006 como al cuestionario de 2008 de los estados de Jalisco y Veracruz. Y bueno, aplicando nuestros criterios de elegibilidad, al final quedan 11.307 mujeres elegibles, de las cuales en estos 9 años 636 desarrollan diabetes y 127 maestras fallecen. Cuando estimamos el riesgo acumulado observado de diabetes, vemos que es de 8,11%. Y digo, no enlisto las diferentes características que describimos de estas maestras, pero bueno, algunas importantes son que en la línea base las maestras tenían en promedio 46 años de edad, 52% reporta tener antecedentes familiares de diabetes y en promedio el índice de masa corporal prebasal fue de 27. Ahora, algo que me gustaría mencionar y quizá decir también que esto no es raro en emulaciones de ensayo Diana que tienen que ver con estilos de vida, es que a pesar de que nosotros adaptamos las guías, en su conjunto, ninguna mujer cumplió simultáneamente con todas las recomendaciones. Por lo tanto, tuvimos que intervenir en el 100% de las mujeres. En este gráfico, dada la importancia de que nuestro grupo de comparación es el consumo habitual de las maestras, me gustaría enseñarles, pues sí, cómo es esa dieta. Entonces, en el gráfico podemos ver en el eje de las X las porciones al día y en el eje de la Y los diferentes grupos de alimentos. En rosa tenemos el consumo usual o el consumo habitual y en morado tenemos la recomendación, ¿no? De las guías adaptadas. Entonces, en general, podemos aquí estoy resaltando algunos de los grupos
Y lo que podemos observar es que el consumo habitual de nueces, de agua, de huevo y de verduras, y una disculpa, verduras lo debí de haber puesto en color verde porque es un alimento a promover, lo siento, me acabo de dar cuenta, em, es que estos consumos son menores a lo recomendado, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver verduras. La recomendación es que se consuma mayor o igual a 4 porciones al día y la mediana de consumo en nuestra población, por ejemplo, es de 3. Y en contraste, el consumo habitual de bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados, lácteos, pollo y frutas es mayor a lo recomendado. Nuevamente, por ejemplo, Eh, en el caso de las frutas, tenemos que la recomendación es que las personas consuman mayor o igual a 2 porciones y la mediana de consumo es de 2,7. Ahora bien, ¿cuáles son nuestros resultados o cuáles son los hallazgos principales una vez que emulamos con los datos observacionales este ensayo DIANA? Lo que observamos es que el riesgo acumulado de diabetes a 9 años, si todas las maestras hubiesen adoptado la dieta habitual, sería de 8,44%. Mientras que el riesgo acumulado bajo la intervención, es decir, el riesgo de desarrollar diabetes a 9 años, si todas las personas o todas las maestras se hubiesen adherido a estas 16 recomendaciones en conjunto, sería de 7,11. Esto da como resultado una diferencia de riesgos de menos 1,33 puntos porcentuales y una razón de riesgos de 0,84. Ahora bien, hicimos diversos análisis de sensibilidad, pero dado que menciono que ninguna maestra se adhiere de forma simultánea a todas las recomendaciones, lo que hicimos es realizar una serie de análisis donde vamos removiendo de esta intervención conjunta los grupos de alimentos con menor adherencia. Y aquí tengo la estimación original de la diferencia de riesgos. Nuevamente son los puntos porcentuales comparando la intervención a los 16 grupos de alimentos en comparación con la dieta habitual. Y removemos primero alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, entre otras. Y lo que podemos observar es que al ir removiendo estos alimentos, la estimación se va atenuando y comienza, como ven aquí, comienza a acercarse más al valor nulo. Y en este último análisis, el que vemos hasta abajo del gráfico, es que esta intervención modificada, que en lugar de incluir 16 grupos de alimentos, solamente incluye 11, porque se quitan de la intervención los alimentos ultraprocesados, las bebidas azucaradas, las nueces, el huevo y los lácteos, observamos que la diferencia absoluta del riesgo es de menos 0,66 puntos porcentuales. Pues bueno, con estos resultados, ¿qué podemos decir o cómo los podemos interpretar? Em, lo que podemos decir es que adoptar de manera conjunta las guías de alimentación adaptadas del 2023 en la línea base podría reducir de forma modesta el riesgo de diabetes a 9 años con una diferencia absoluta de riesgo de 1,33 puntos porcentuales. Sin embargo, lo que me gustaría recalcar y resaltar es que los intervalos de confianza al 95%, lo que nos están indicando al ser amplios, es que nuestros resultados son compatibles tanto con un beneficio moderado como con la ausencia de un efecto. Pues bueno, en términos de salud pública,
es importante destacar la gran brecha que existe entre los patrones dietéticos o la forma en cómo se alimentan las maestras en comparación con las recomendaciones nacionales. Si se fijaron, hubo una serie de adaptaciones y a pesar de esa serie de adaptaciones, la adherencia conjunta pues fue nula. Y bueno, esto no es particular del Estudios Maestras. Recientemente, y por recientemente, me parece que el mes pasado o hace 2 meses, se publica también un estudio que evalúa la adherencia a las guías utilizando los datos de la ENSANUD y ven, o sea, es la misma, encuentran lo mismo que nosotros observamos en la corte. Ahora, ¿qué me gustaría resaltar? Que es importante que esto que observamos no sea interpretado como que, o como evidencia más bien, de que las guías no son efectivas. Creo que más bien lo que estamos viendo es que nuestros resultados subrayan los retos que tenemos de evaluar recomendaciones dietéticas ambiciosas en contextos observacionales donde los patrones dietéticos se alejan considerablemente de los estándares que se están proponiendo. Y pues bueno, finalmente, nuestro estudio tiene limitaciones. Entre ellas está el error de medición a la dieta. Por otro lado, nosotros solamente podemos estimar el efecto de adoptar estas guías en la línea base, o sea, en el inicio del seguimiento, es decir, como si estimáramos el efecto por intención a tratar en un ensayo. Y no podemos ver el efecto de adherirse a lo largo del tiempo a estas recomendaciones. También, por otro lado, tuvimos que modificar la intensidad de la intervención, lo que pudo también haber tenido un impacto en la magnitud de nuestras estimaciones. Y pues finalmente es importante también reconocer que nuestros resultados únicamente pueden ser transportables o generalizables a poblaciones donde la dieta habitual sea similar a la nuestra. Y pues bueno, finalmente, y ya nada más para concluir, no quisiera saltarme los agradecimientos, principalmente a las participantes del Estudios Maestras, porque lo digo siempre o procuro decirlo siempre, pero en verdad mi trabajo y lo que hago no sería posible sin la generosidad de las maestras de seguir respondiendo nuestros cuestionarios a lo largo del tiempo. Y también quisiera hacer un agradecimiento especial al ingeniero Antonio García y al maestro Adrián Cortés, porque, pues bueno, ellos hacen mucho de el manejo de bases de datos, la creación de las bases de datos, y pues bueno, también sin su trabajo, mi trabajo sería imposible. Y pues bueno, finalmente agradecerle también a mis coautores y decir que este trabajo es parte de un financiamiento que obtuvimos de la Asociación Americana de Diabetes. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Alester, muy amable por la interesante presentación. Y nada más me quedé, como se dice por ahí, anonadado por el término que luego usaste, de decir qué hubiese pasado, ¿no? Esa palabra clave que en la vida práctica es común entre nosotros cuando a veces cometemos alguna o queremos medir si me hubiese ido por acá, si me vine por acá, pero qué hubiese pasado si me hubiese ido por tomado otra decisión, ¿no? Cómo esta metodología es capaz de recrear eso, ¿no? El que hubiese pasado. Pero bueno, me limito a mis comentarios para ya dar paso a nuestro siguiente, a un invitado, perdón. Él va a ser nuestro comentador. Él es el maestro en ciencias Abraham Valenzuela Sánchez. Eh, Él es candidato a doctor en ciencias en epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública.
Otras tareas adicionales que tiene, además, es que forma parte del equipo de investigación del estudio de las maestras y sus líneas de interés, se centran en la epidemiología reproductiva, particularmente en las consecuencias a largo plazo de las complicaciones del embarazo y la histerectomía. Sin más, adelante, maestro Abraham. Muchas gracias. Sí, hola, ¿me escuchan? Primero que nada, Sí, excelente, estamos claro, claro. excelente, excelente. Bueno, muy buenos días a todos y a mí me invitaron aquí como comentarista y la verdad, primero que nada me gustaría felicitar a la doctora Dalia Stern y a su equipo por su excelente desempeño y en ese trabajo en específico también reiterar la felicitación hacia las maestras, que la verdad sin su apoyo eso no sería posible. Y, y la verdad, continuar con esa felicitación por su relevancia tanto en salud pública como su rigor metodológico, que siento que es muy, muy interesante. La emulación de los ensayos Diana es para evaluar este impacto de las guías mexicanas del 2023 en la prevención de diabetes tipo 2, lo cual, como lo comento, es especialmente innovador en ese contexto latinoamericano y específicamente dado que ese estudio, y como ya se ha venido mencionando, se hizo con la Corte de Maestras, que es la corte más grande a nivel Latinoamérica. Y la verdad, me entusiasma ver ese tipo de estudios aplicados con nuestros datos locales. Muchas veces escuchamos, para los que han escuchado ese término de ensayos Diana, la mayoría se hacen en países europeos o en Estados Unidos, pero el ir impulsando esto en México, la verdad que me entusiasma mucho. Y bueno, para continuar ya con las preguntas y esto, vamos a hacer un poco más ameno y Dalia, me gustaría comenzar y dejar un poquito de lado la parte teórica y a partir de algo muy práctico, ya que tu presentación explicó muy bien la motivación del estudio. Por lo tanto, me gustaría comenzar preguntándote algo un poco distinto, lo cual sería, ¿cuál dirías que fue el mayor reto metodológico al momento de traducir el protocolo ideal del ensayo clínico a la emulación con datos observacionales, ¿no? Sabemos que ese tipo de diseño exige muchas decisiones, qué variables incluir, cuándo medirlas, qué exposición definir, cómo construir el seguimiento, y no siempre hay una guía clara, la verdad. Por lo tanto, entonces me gustaría saber cuál fue el problema o dilema más difícil de resolver específicamente en ese estudio. Muchas gracias por tu pregunta, Abraham. Creo que uno de los retos fue esto, ¿no? ¿Qué estrategia dietética es potencialmente emulable? O sea, esa fue uno de los grandes retos. Siguen habiendo discusiones, la verdad, y es interesante sobre todo en cuestiones que tienen que ver con estilos de vida, pues, ¿qué emulas? Algo que sí puedes observar o los ideales. Y la verdad es que hay líneas de pensamiento que apoyan emular el ideal, aunque como aquí veamos, pues tuvimos que intervenir en el 100% de las maestras versus solo lo observable. Y otro de los grandes retos, creo, y esto es un reto en general siempre cuando hacemos análisis con estudios observacionales, es tener mucha claridad cuáles son nuestros posibles confusores. Y aquí digo, no entro a mucho detalle, pero más o menos lo menciono sobre la importancia de también ajustar por la potencial confusión de la dieta prebasal, ¿no? Y este uso de la palabra prebasal es simplemente decir que iniciamos el seguimiento con el cuestionario del 2008 y lo que hacemos es utilizar los datos del 2006 para hacer este ajuste, ¿no? Y esto eh, pues vamos, generalmente los estudios observacionales no se hace, pero uno podría pensar que nuestra dieta del pasado puede afectar nuestra dieta actual y a su vez esa dieta del pasado también puede contribuir al desarrollo de diabetes en el futuro. Entonces pensaría que por ahí estuvieron los dos retos más grandes. Excelente.
Y siguiendo ya con esto en mente y retomando lo que mencionaste al inicio de la presentación acerca de los ensayos clínicos aleatorizados y cómo estos son el estándar de oro para inferencia causal, lo hemos escuchado muchas veces. A veces escuchamos estudio observacional, decimos, bueno, no hay que ponerle tanta validez o tanto peso a estos datos, es lo que se escucha en general. Sin embargo, sabemos que a veces existen preguntas que con un ensayo clínico es difícil de responder. Y en ese sentido me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es, ¿por qué no era factible realizar un ensayo clínico para esa pregunta de investigación? Y más allá de lo logístico, ¿cuáles son las ventajas específicas que ofrece este marco de de los ensayos Diana frente a un estudio observacional convencional como normalmente estamos acostumbrados a realizarlos? Súper. Voy a intentar responder, espero ser elocuente. Em, en dieta, la verdad, y si de las personas aquí presentes, y pues bueno, quienes no necesariamente sepan de dieta, si buscan en la literatura, se darán cuenta que los ensayos aleatorizados de dieta son extremadamente raros. Son, la verdad, creo que uno de los mayores retos es esto que mencionaba con anterioridad, la adherencia. O sea, imagínense si es difícil adherirse a un tratamiento médico, tomar una pastilla, sí o no, así de sencillo. Eso tiene dificultades. Ahora imaginen las dificultades de adherirse por largos periodos de tiempo a una dieta específica. Entonces eso los complica mucho. La verdad es que tienen problemas. A ver, existen algunos. Uno famoso es Predimed, que compara un patrón de dieta mediterránea comparado con uno bajo en grasa en el potencial riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. ¿Qué pasa aquí? También los ensayos clínicos aleatorizados generalmente tienen duraciones cortas, ¿no? Aproximadamente 5 años. Y en dieta específicamente, ¿qué sucede? Es el tipo de enfermedades, al menos que yo estudio o en las que yo tengo interés, que son las enfermedades crónicas, pues tardan muchos años en desarrollarse. Entonces, Predimed, por ejemplo, sí es un ensayo, pero los criterios de elegibilidad incluyen únicamente personas que están en alto riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Y lo que evalúan es si en ese grupo de personas tener una dieta mediterránea versus una dieta baja en grasa puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares, que eso es útil, pero no nos dice nada de recomendaciones generales que estamos queriendo hacer a toda la población, como son las guías, ¿no? Difícilmente me dices, ¿por qué no podríamos hacer un ensayo? Porque pues yo no me imagino un mundo en el que pudiera yo aleatorizar a personas jóvenes que no tienen diabetes y los pueda yo seguir por 20 o 30 años, adhiriéndose ellos y ellas a estos patrones de dieta y entonces evaluar si desarrollan o no diabetes en muchos años. Entonces, bueno, eso respondía a tu primera pregunta. Y la segunda era, ¿me puedes repetir? Perdóname, se me olvidó. Sí, sí, no te preocupes. ¿A cuáles son las ventajas de hacer este marco del ensayo Diana versus un estudio observacional Ya. convencional? Sí, creo que, digo, trataba yo de decirlo en la presentación, pero creo que una de las grandes ventajas es que ayuda a aclarar muy bien la pregunta de investigación que uno pretende realizar y nos hace ser mucho más rigurosos y cautelosos en lo que estamos haciendo, porque insisto, muchas veces no pensamos con tanta claridad quién es nuestra población diana, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que son elegibles? En la definición de la exposición, lo mencionaba brevemente, pero decía, bueno, pues no es lo mismo comparar a los altos versus a los bajos consumidores de un patrón dietario versus hacer esta comparación de qué pasaría si nos adherimos todos a estas recomendaciones versus un grupo de comparación, en este caso es la dieta habitual. No quisiera tirar aquí términos epidemiológicos sin sentido, pero nos ayuda a tener
intervenciones que son pues mejor definidas que lo que usualmente estamos haciendo. Y la verdad es que hay mucha claridad en los inicios pues sí, el tratamiento, su seguimiento, en fin, con sus supuestos, ¿no? De no hay confusión no medida, que estamos ajustando bien por confusión, en fin, pero por lo menos estamos siendo mucho más claros en la forma en cómo estamos articulando nuestras preguntas y la rigurosidad que estamos teniendo en realizar nuestro estudio. Excelente, la verdad lo que lo transmitiste muy, muy bien y sin duda hay muchas ventajas de empezar a utilizar estos nuevas metodologías y para los que todavía no están muy familiarizados con esto, hay ejemplos muy buenos acerca de cómo en algunas situaciones, por allá 2005, 2010, habían dudas, ¿no? De qué pasa si damos estatinas para el cáncer, parece que lo reduce, pero precisamente ahí hubo unos ejemplos muy interesantes de cómo cuando emulas un ensayo clínico, perdón, un ensayo Diana, puedes eh, aproximar los resultados a lo que obtendrías haciendo un ensayo clínico y la verdad eso es especialmente útil. Y en esos contextos donde ya tenemos las guías, ya tenemos los datos en maestras, ¿por qué no hacerlo ya en vez de esperar, como bien lo dijiste, 5 o 10 años para ver los resultados si iniciáramos un ensayo clínico, lo cual pues es costoso, es complicado logísticamente, y si ya tenemos los datos, ¿por qué no usarlos? Entonces, en ese sentido, y continuando ya un poquito con los resultados, vi algunas cuestiones que dije yo, ay, caray, que, que estamos viendo en la dieta mexicana, ¿no? Había algunos grupos alimenticios en los cuales, la verdad, yo esperaba que hubiera una mayor adherencia. Mm, Sabemos que los patrones alimentarios en México han ido cambiando poco a poco y lamentablemente pues se ha reducido el consumo de algunos alimentos en específico y aumentado en algunos alimentos no recomendables. En ese sentido, eh, había algunas cuestiones ahí que para poder emular la intervención, ustedes tuvieron que adaptar puntos de corte. Entonces, y lo mencionabas ya en la presentación, pero ¿podrías dar un poco más detalle de cómo crees que eso pudo haber afectado los resultados, esa adaptación? Y una sí, segunda pregunta, sí. ¿dirías que esa adaptación de estos puntos de corte representa una versión más factible de la realidad mexicana? Mm. Sí, quizá respondiendo primero tu segunda pregunta, creo que justamente, ¿no? O sea, creo que la estrategia dietética que nosotros tratamos de emular, pues es quizá más realista, ¿no? Refleja, como bien dices, de mejor manera potenciales, pues sí, recomendaciones a las que las personas se podrían adherir. Ojo, no estoy diciendo otra vez, y lo quiero volver a reiterar, que las recomendaciones no puedan funcionar, pero si vemos que estamos alejados de esa recomendación, incluso ya de estas recomendaciones modificadas, y podría ser potencialmente difícil llevar a las personas a tener una alimentación que siga estas recomendaciones, pues quizá incluso sea más difícil llevarlos a ese ideal. No que no se pueda hacer, vi un comentario en el chat donde sí, pues se necesita mucho trabajo para la promoción de una alimentación saludable y quizá muchas otras cosas que tendrían que cambiar para que las personas puedan adherirse a las guías. Y respondiendo a la primera pregunta, la modificación, no, definitivo, digo, por dar quizá nada más un ejemplo, si nosotros lo que asumimos es que altos consumos de alimentos ultraprocesados o de bebidas azucaradas incrementan el riesgo y por poder emular yo tuve que subir el punto de corte de estos alimentos, entonces uno esperaría que si yo verdaderamente pudiera llevar a las personas a cero consumo, que el efecto protector de esta intervención fuese mayor, ¿no? Y digo, lo mismo para alimentos a promover, pero, o sea, sería en el sentido contrario, ¿no? Como lo tuve que disminuir, quizá leguminosas,
el potencial efecto protector pues también se vio atenuado al yo tener que reducir este punto de corte. Muy bien, y en esa misma línea, uno de los retos que mencionaron era esto de la imposibilidad de evaluar la adherencia sostenida de la dieta. Mm. En ese sentido, y suponiendo que tuviera más mediciones en el tiempo, eh, ¿se podría hacer algo con esas más mediciones y específicamente qué metodológicamente podemos hacer para incluir esas mediciones extras? Sí, gracias por la pregunta, Abraham. Y en este caso, digo, eso es potencialmente, o se puede potencialmente hacer en las maestras, pero como bien mencionas, para que tú puedas hacer estimaciones de estrategias sostenidas a través del tiempo, necesitas también información de los tratamientos, o en este caso de la dieta, a través del tiempo, ¿no? Múltiples mediciones. Entonces, en ese caso, y quizá cuando el estudio de maestras madure más y tengamos más seguimiento posterior a las nuevas mediciones que tenemos de dieta, entonces podríamos tomar eso en cuenta para ver el efecto de forma sostenida, es decir, a lo largo del tiempo, qué pasa si las personas, las maestras se adhieren a estas recomendaciones y ver el potencial impacto que esto tiene en el riesgo de desarrollar diabetes, porque vamos, todos comemos, ¿no? Y todos sabemos que por diferentes circunstancias a lo largo del tiempo podemos o no cambiar la forma en cómo nos alimentamos y pues bueno, eso puede tener un impacto también en el desarrollo de diabetes a largo plazo. Entonces, poder emular esto sería muy interesante, pero bueno, se necesitan los datos. Excelente. Y Es, de hecho, a esa va mi última pregunta, para dejar paso a las preguntas del público, que era, ¿cuáles consideras que son los siguientes pasos? Eh, Sabemos que necesitamos más y mejores datos, pero ¿a cuál sería la recomendación que pudieras dar tú a, a los tomadores de decisiones primero y también a los investigadores acerca de los ensayos Diana? Y bueno, sí, en general, ¿cuáles consideras que serían los siguientes pasos en ese contexto de los ensayos Diana y las guías alimentarias? O sea, quizá en general, y para ser breve, es nada más aclarar que pues solamente se puede emular lo que se observa. Sin embargo, como ya mencionamos, hay veces que los ensayos clínicos son imposibles. Entonces yo más bien invitaría a las personas a reflexionar sobre las preguntas de investigación que son importantes de responder y que utilizando datos observacionales, estas preguntas sean potencialmente resueltas. Retos que tenemos o que observamos, desgraciadamente en países como los nuestros, o sea, como el nuestro, países de medianos y bajos ingresos, muchas veces uno de los retos más importantes es contar con los datos. La mayoría de los ensayos o las simulaciones de ensayo Diana que están publicados son de países de altos ingresos, pero bueno, eso no significa que no existan preguntas importantes de investigación que podamos resolver con datos en México. Entonces es, pues bueno, invitarlos primero a reflexionar sobre sus preguntas de investigación y segundo, tratar de entender si hay datos que puedan ser utilizados para responder estas preguntas. Y pues bueno, como investigadores nos toca seguir trabajando en el estudio, conseguir financiamiento y pues mantener vivo un estudio como es maestras por más años. Excelente, muchísimas gracias, Dalia, por ese estudio tan necesario y por empujar el uso de estas nuevas metodologías en temas de epidemiología nutricional. Estoy seguro que esa investigación puede ser referente para estudios futuros y no nos queda más que seguir exhortando a- a que se sigan haciendo este tipo de estudios y ¿por qué no también reiterar que, y como bien lo dijiste, este tipo de estudios son gracias a los datos que tenemos y de nuevo gracias a las maestras por darnos esos datos para trabajar con ello. Muchas gracias. Entonces, dejamos el espacio para las preguntas que haya por parte del público. muchas gracias, maestra Abraham.
muy amable por su participación. Ya cerrando, vamos a dar paso a, aunque sea una pregunta, por favor, anímense, público, de manera rápida, leo un comentario que comentan que es súper interesante, Dalia, y gracias por compartir. En el contexto local sería interesante replicar estudios de uso de las guías para la educación nutricional y promover cambios en los patrones alimentarios desde los servicios de salud. Se sigue haciendo uso del plato del bien comer y aunque no está mal, las guías ayudan a llevar a la práctica real mejores patrones alimentarios. Es lo que comentan. Y por otra parte, para una pregunta, es que perdón, me preguntan prácticamente, este es un tema que, digamos, esta perspectiva o esta metodología tú la estás adaptando. El maestro Abraham mencionó otras, pero más que mencionar sus usos, la pregunta es cómo ha hecho el desempeño de esta metodología, Dalia. ¿Se ha contrastado con los resultados de ensayos clínicos o ha ido bastante a la par para incentivar a que el público pueda optar por esta metodología? Sí, gracias, Arturo. Y quizá brevemente esto, la verdad es algo que ya no mencioné, pero, y bueno, obviamente estas no son áreas de investigación en las que yo soy experta, pero la emulación del ensayo Diana se utilizó mucho en COVID. Y como mencionó también Abraham, con el uso de las estatinas e incluso creo que uno de los principales hallazgos cuando se trató de responder una pregunta de investigación utilizando, todavía no se formalizaba el concepto del ensayo Diana, pero utilizando, vamos, el mismo marco conceptual, fue sobre la gran pregunta del uso de terapia de reemplazo hormonal y enfermedades cardiovasculares en las mujeres, ¿no? Donde los estudios observacionales parecían mostrar que el uso de terapia de reemplazo hormonal podía proteger y cuando sale el ensayo, la conclusión es completamente la opuesta. Es, oiga, no, cuidado, el estudio observacional puede estar mal. Y ahí empezó mucha de la crítica a los estudios observacionales. Ah, seguramente no sirven. Y las personas que promueven el estudio del ensayo lo que hacen es analizar los datos observacionales como si se hubiese realizado el ensayo. O sea, traté de responder exactamente la misma pregunta que el ensayo. Y no voy a poder entrar ahorita a detalles, pero cuando hacen eso, la conclusión y los resultados que obtienen son los mismos que los del ensayo. Entonces, eso es, digamos, históricamente, ¿no? En el pasado. Pero ahorita hay muchísimo en la literatura donde incluso se compara los resultados de los ensayos con las simulaciones y concuerdan, la verdad es que bastante bien. Hay críticas, ¿no? Porque hay personas que dicen, bueno, es que si estás emulando el resultado de un ensayo que tú ya observaste, pues de cierta manera ya sabías al resultado al que tenías que llegar y definiste tu ensayo para poder observar eso. Y pues la gente ya se adelantó y lo que están haciendo ahorita es emular ensayos que ahorita se están llevando a cabo y están publicando los resultados de las simulaciones antes de los resultados de los ensayos. Y ya también han visto que el uso de esta metodología nos ayuda a obtener resultados similares. Entonces, en un contexto donde no vamos a poder hacer ensayos para absolutamente todo, y habiendo demostrado que esta metodología puede ser útil y que en diferentes contextos se acerca a lo que se observa en los ensayos, pues creo que puede ayudar. Por eso, insisto, yo no soy experta en farmacoepidemiología, que se ha utilizado muchísimo, o en otras áreas de la epidemiología, eh, pero creo que puede ser aplicable. En mi caso, los estilos de vida pues tienen obviamente sus retos, pero también se pueden usar, porque insisto que los ensayos para estilos de vida son difíciles. Y, Okay. perdón, Arturo, me gustaría comentar, el doctor Cliserio tiene levantada su mano, entonces yo creo que nos encantaría escucharlo, pero no sé no sé si el administrador, alguien nos pueda decir cómo abrir el micrófono del doctor Cliserio. No Laura sé si, o...
Arturo, ¿alguien tiene control de esa parte? No, buena pregunta. No, Ahí la no está tiene el instituto. el instituto, así Hola, es. ¿alguien del instituto nos puede permitir, por favor, abrirle? Yo estoy pensando que es el doctor Cliserio porque dice iPad Cliserio, entonces, creo que listo, Ya doctor está. Cliserio. Si activa su micrófono, lo escuchamos. Eh, ¿Me escuchan ahorita? Sí. Sí, Sí, perfecto. bueno. Qué gusto Ajá. escucharlo. Aprecio muchísimo esta intervención por parte tuya, Liliana, para acceder a este momento, porque en primer lugar deseo felicitar al grupo, felicitar el análisis, felicitar a Dalia por esta magnífica presentación y quiero decirles que se aprende siempre muchísimo escuchando con tanto rigor, un enorme esfuerzo por avanzar en el conocimiento. Me parece muy importante el sugerir que el análisis de sensibilidad incorpore, y esto a lo mejor ya lo tienen y no hubo tiempo, o lo presentaron y no lo capté, el tema de la desagregación de los sujetos, de las maestras que tienen antecedentes cerebrofamiliares de diabetes versus los que no tienen antecedentes cerebrofamiliares de diabetes. Creo que esto es un elemento bien importante para también incorporar dentro de las guías, porque este concepto de que sean guías universales debemos de tal vez pasarlo por un tamiz de realismo y creo que las guías deben de ser ajustadas a las personas de acuerdo a los factores de riesgo que tienen ya demostrados en sus genes. En el caso concreto, por ejemplo, de una persona, y lo tomo como ejemplo, una persona que tenga antecedentes familiares de alcoholismo, pues en realidad la primera cosa que se le debe de aconsejar en una guía es no toques el alcohol a uno de los hijos de ese antecedente. Si en un momento dado nosotros consideramos que el riesgo de tener diabetes tiene un componente genético tan importante, es también muy importante ajustar la guía a ese tipo de realismo y hacer el análisis de la eficacia o ineficacia de acuerdo a este pues criterio de riesgo, que es un criterio que por lo menos incorpora esta interacción genes-medio ambiente con un elemento que es el que tenemos en este momento. Les agradezco mucho esta oportunidad de haber participado. Gracias. No, A usted, doctor Cliserio. muchísimas. Perdón, Arturo. No, muchísimas gracias, Cliserio. Gracias por tu comentario. Efectivamente, sí lo hicimos. Es solo que por cuestiones de tiempo y para tratar de poder explicar, espero que exitosamente o medianamente exitoso el ensayo Diana, tuve que elegir qué presentar y qué no, pero sí hicimos esos análisis y son parte del artículo. Y quizá nada más abonando a esto es que es importante que cuando nosotros especificamos el ensayo aleatorizado ideal que nos gustaría realizar, desde ese momento es muy, muy importante indicar aquellos subgrupos poblacionales que nos gustaría estudiar y el por qué, ¿no? En este caso sería tratar de entender si hay subgrupos poblacionales que se beneficiarían más o menos de cierta intervención. Gracias. Bueno, ya nos pasamos casi un poquito del tiempo, pero muy interesantes las intervenciones. Por último, nada más, Dani Trejo comenta que la educación nutricional y comunitaria ayudará a fortalecer la modificación de los hábitos alimenticios. Dani Trejo del Colegio Mexicano Latinoamericano de Promoción de la Salud. Muchas gracias por tu participación y ya cerrando el programa, no me queda más que agradecer a la doctora Dalia Stern por su valiosa comunicación, presentación, y también al maestro en ciencias, maestro Abraham, gracias por su notable y sobresaliente participación, así como cada uno de los
que estuvieron hasta el final de la presentación y de la participación también. Muchas gracias. No es un adiós, sino que es un hasta luego, porque el próximo 30 de septiembre habrá el segundo seminario de los 3 que habrá este año, que es embarazo adolescente y prevalencia de diabetes tipo 2 en la edad adulta, resultados de la Corte de Maestras, que presenta la doctora Fátima Estrada, la doctora Lourdes Campero y la doctora Erika Atienzo. Sin más, muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.